Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto y Oralidad, un programa realizado por la editorial Universidad de Nariño en acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. En este programa queremos resaltar a nuestros autores, autoras que publican dentro de nuestra Universidad de Nariño, sobre todo en nuestra editorial. Hoy tengo el gusto de estar con el docente Giraldo Javier Gómez. Bienvenido a este programa de Contexto y Oralidad y también contarles un poco a nuestros televidentes su trayectoria, porque aparte de ser docente de la Universidad de Nariño, ahora es vicerrector académico. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar presente en este programa. Bueno, profe, nosotros estábamos hablando detrás de cámara acerca como de esa trayectoria que ha tenido también como profesional en artes visuales, donde viene usted con una cuna de artistas y donde también me estaba comentando un poco de su trayectoria, pero no soy yo quien tiene que dar esa historia, sino precisamente usted para que nuestros televidentes conozcan un poco más acerca de nuestro autor, de lo que es usted. Bueno, yo le comentaba que yo soy de Sandoná, nací en Sandoná en una cuna de artesanos. Mi madre y mis abuelos son artesanos tejedores de la paja toquilla. Entonces, en esa perspectiva, fuimos como que abonando esa sensibilidad a través de la paja toquilla, a través del tejido, para irle tomando como el gusto a la parte del dibujo, a la parte del color, de la pintura. Y creo que en la escuela como que me dieron como mucho, digamos, poder, me empoderaron de lo que me decían que yo era muy buen dibujante y entonces creo que ese es el resultado de que a mí me guste mucho el dibujo, la pintura y tomé este camino. Llego a la Universidad de Nariño a estudiar a la Facultad de Artes. Mi pregrado es como maestro en artes plásticas y desde esa perspectiva también pude tener como que una gran apertura mental hacia los procesos educativos, basados en los procesos mismos creativos, porque miramos un poco desde otros linderos la pedagogía, la didáctica, la parte curricular, la evaluación. Nosotros desde el arte la entendemos desde otros puntos de vista y eso ha hecho que quizá el norte mío también desde el arte sea un gran fundamento hacia la educación. Entonces, con gracias a Dios, una experiencia muy buena en la Universidad Mariana, 9 años, en el INEN 5 años, y acá en la universidad llevo ya 20 años como docente y hoy me encuentro como vicerrector académico. No, pues para mí es importante conocer y bueno, las coincidencias de la vida también por ahí me contaron de que usted fue un gran deportista, tuvo un vínculo también mucho con el fútbol y hoy tenemos el gusto también de comentar un poco de la trayectoria, ¿no? Darle también ese homenaje y las gracias por esos 20 años que usted ha ejercido en la docencia. Para mí ser un docente es algo esencial, importante y que tienen que dar un impacto bastante en nuestra educación como tal. Entonces, felicidades, profe, y gracias por seguir en ese trayecto, ¿no? De lo que es la docencia, de lo que es ser vicerrector académico y también darle ese amor también a la investigación. Entonces, hoy tenemos también el gusto para hablar una de nuestras más recientes obras, Inclusión y Derechos Humanos, Contextos y Reflexiones en la Educación Superior, en donde se hicieron con 3 también grandes autores, el profe Francisco, el profe Javier también está dentro de esta obra, y queremos que nos comente un poco más acerca de cómo se inició, ¿no? Cómo se creó, cuál fue esa problemática que ustedes dijeron, nos parece interesante no solamente incluir lo que fue para las investigaciones, pues la Constitución Política de 1810 y 1991, sino también que esos derechos que ustedes miraron, esa problemática, también la colocaran en la educación superior como es nuestra alma mater.
Bueno, nosotros, cuando llego yo a la dependencia, a la división de acreditación, autoevaluación y certificación, estuvimos trabajando con el profesor Francisco Torres y Javier Caicedo. En una de las charlas que nosotros teníamos casi diarias, el libro nace de la siguiente manera. En una charla de café cotidianas en la oficina, nos muestra Javier Caicedo unas cifras, unas estadísticas. Nos dice, miren, yo tengo esto, tengo quienes se han graduado en estas condiciones, cuántos estudiantes hemos recibido así en estas condiciones, por ejemplo, de discapacidad funcional, estudiantes que hemos recibido en silla de ruedas, estudiantes que se han graduado en estas condiciones, con limitaciones auditivas, bueno, etcétera. Y entonces nos muestra las estadísticas y Francisco dice, ve, qué bueno que eso, hacerlo visible en la universidad, de que la universidad no es ahora que viene trabajando ese asunto de la inclusión, sino desde hace épocas de atrás. Entonces, dice, ¿por qué no hacemos un libro? ¿Por qué no generamos, volvemos visibles esas cifras? Nace así, entonces dijimos, ¿tú qué puedes escribir? Entonces Francisco dijo, yo puedo hacer un recorrido en este libro desde la parte legal, normativa. Dijo, iniciemos desde la Constitución y ojalá, dijo, desde la Constitución de 1810. ¿Qué elementos educativos nos genera esa Constitución para poder hablar de inclusión? Y llegamos, dijo, hasta la Constitución nueva de 1991, donde ya hay una gran apertura hacia la inclusión por las distintas comunidades, ¿no? Por las comunidades étnicas, por los indígenas, las negritudes. Entonces, listo, hazle por ahí, pero con el enfoque de inclusión. Y entonces me preguntaron a mí, ¿tú qué puedes escribir? Entonces yo le digo, mira, que sería bueno hacer un análisis en un capítulo sobre cómo es que nosotros miramos la inclusión desde un enfoque de interacción social, ¿sí? Cómo la universidad mira esa inclusión como desde ese enfoque. Listo, nos pusimos a escribir, nos dimos unos tiempos, dijeron, mira, sería bueno incluir esto, sería bueno estas cosas. Nos reuníamos cada mes, mirábamos los avances y nace una gran pregunta, ¿no? Nace una gran pregunta, bueno, ¿y esto qué impacto ha tenido en la formación y en la educación superior? Entonces, desde esa pregunta del impacto y de lo que es la inclusión en la Universidad de Nariño, es donde nosotros empezamos ya a generarle como el hilo conductor al libro, ¿no? Por eso decíamos reflexiones, por eso decíamos el contexto de la educación superior y las reflexiones que tienen que ir de la mano en el quehacer diario de la inclusión. Y entonces ese fue el marco de la apuesta que le hicimos. Duramos creo que 1 añito y medio conversando, haciendo ajustes, revisando cosas. Francisco luego trabaja el segundo capítulo, que es ya sobre la norma precisa, la norma que establece todas las condiciones de la inclusión en la educación. Y entonces eso nos da pie también para poder nosotros como que ampliar el panorama del libro, ¿no? Ampliarlo el panorama en cuanto ya no solo se quede en una visión final de la universidad, sino que se quede también en un intermedio nacional de cómo es la norma y qué nos exige la norma a nivel de la educación superior.
Bueno, también dentro de cada uno de los capítulos que ustedes se reunieron, dijeron como que es importante, profe, queremos saber un poco cuáles son ese impacto que ustedes novedoso quieren dejar dentro de esta investigación, que nos comente también un poco acerca de ese capítulo número 3 que usted crea y que habla precisamente de la inclusión, de toda la parte de nuestra universidad. Y hay algo muy impactante que me gustó y es que hay un símbolo, ¿no? Dentro de nuestra investigación, si ustedes quieren, queridos televidentes, descubrir un poco más de lo que es esta obra, pues pueden acceder a la editorial Universidad de Nariño, en donde ahí estarán estas obras y muchísimas más. Y dentro de esta obra hay un símbolo que es muy importante, profe, que ustedes lo hablan mucho ahí y que refieren mucho también como a la interacción social, a los derechos humanos, a la parte de la universidad y lo que más me gustó también a la parte inclusiva, ¿no? Entonces cada uno va explicando desde las leyes, van explicando también un poco también del contexto histórico que abarca también estas leyes y cómo estas leyes son importantes para incluirlo en nuestra educación superior. Entonces, profe, cuéntenos un poco acerca de cómo fue para crear. Hay también tablas gráficas que son esenciales, entonces para que nuestros televidentes también conozcan un poco más acerca de ese capítulo que usted escribió. Bueno, a grosso modo, ¿no? Porque el Sí, programa no nos fue amplio. Bueno, los dos primeros capítulos son netamente un análisis normativo, ¿sí? Desde la Constitución y luego los distintos decretos que invitan a generar procesos de inclusión en la educación. El capítulo que me correspondió a mí diseñarlo y escribirlo está alrededor le incluye un elemento que es la interacción social y cómo desde la interacción social nosotros visualizamos dos posturas que nos pareció muy importante retomarlas. En primer término está el asunto de hablar de inclusión educativa. Las normas colombianas y quizá los dispositivos están por el lado de hablar de inclusión educativa. Inclusión educativa se refiere a que todas las personas tienen el derecho a entrar a la universidad con sus distintas capacidades y toda esa cuestión. Inclusión educativa. Pero ahí la otra perspectiva es la de educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva quiere decir que nosotros ya hacemos una gran diferencia en el texto, es qué tan preparados estamos, ¿cierto? En el corte educativo, desde el enfoque educativo para la inclusión. ¿Cómo hemos preparado, por ejemplo, a los profesores? ¿Sí? Para la inclusión. ¿Qué tan preparados están nuestros profesores qué tan preparados están los estudiantes para recibir un compañero con alguna discapacidad? ¿Sí? Entonces, eso tiene un elemento importante, que es hablar de educación inclusiva, ¿cierto? El dispositivo que nos da la norma es de inclusión educativa. El dispositivo que tiene la institución a nivel interno se llama educación inclusiva. Por lo tanto, las normas nuestras al interior de la universidad deben disponerse para generar un proceso de educación a esa inclusividad, ¿cierto? Esa es la diferencia que hacemos y nosotros le generamos, sobre todo en mi capítulo, le generamos que el puente para unir estos dos enfoques es la interacción social. La interacción social entendida como todo ese cúmulo de relaciones que tenemos nosotros en la universidad, de diálogos, conversaciones, acuerdos, desacuerdos, negociaciones. Por eso yo les decía en el texto, creo que estoy planteando que hay una complementariedad colectiva en esa interacción, que hay un interés del sujeto, ¿cierto? Que hay que respetarle, que hay que considerarlo, ¿sí? Es que no solo es tener un dispositivo físico, por ejemplo, como una rampa, ¿sí? Para que pueda hacer sus trayectos de movilidad
un estudiante. No solo es eso, sino también unos dispositivos didácticos, unos dispositivos curriculares, unos dispositivos del orden pedagógico que nos permitan hacer ese proceso. Bueno, profe, para nosotros es importante porque aparte de las acciones que están haciendo dentro de la universidad, también están dejando escrito unas implementaciones que son importantes para ese cambio, para esa interacción social, para esos derechos y que ustedes lo tengan plasmado dentro de una investigación que nace en una conversación, pues para mí es muy significativo y para nuestra educación también. Profe, para ir finalizando este programa de contexto y oralidad, ¿cuáles son esas proyecciones que se tiene para futuro, esas investigaciones y por qué también no invitar a nuestros televidentes para que miren y revisen esta novedad editorial, esta investigación que es tan importante? Bueno, yo quisiera destacar un poco algunos elementos que hemos retomado desde la universidad, porque el libro, si bien es cierto, toma todo un contexto nacional, se enfoca en el análisis institucional. Y en el análisis institucional nosotros hacemos ahí digamos, como una pequeña apuesta de que los currículos de nuestra institución deben modificarse, deben cambiarse en el sentido de generar una coherencia quizá con el proyecto educativo institucional nuestro de la universidad y quizá un anclaje que le hemos mirado al libro que puede generar una postura a nivel curricular son los principios que rezan en los estatutos nuestros, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el principio de justicia, ¿sí? El principio de universalidad y el principio de equidad son quizá los que nos generan una orientación hacia el diseño curricular. Agradecerles a ustedes por la invitación a que mostremos este libro, a que nuestros compañeros de la universidad, tanto profesores, estudiantes, administrativos, puedan acceder al libro, a leerlo. Necesitamos también no solamente aplausos, sino también críticas para el libro. Todo esto es un proceso escritural que nos permite a nosotros avanzar, conocer, reflexionar y por lo tanto queremos también recibir ese punto crítico de las personas para poder nosotros, ojalá en una segunda versión, hacer los ajustes necesarios. No, profe, para nosotros es un gusto. Muchísimas gracias por asistir a este programa de contexto y oralidad, que también lo que busca es resaltar esa trayectoria de muchos meses de trabajo. Son 3 autores maravillosos. Espero que en una próxima ocasión podamos charlar con los 3 y que hablemos un poco más a profundidad de toda esta investigación que ustedes han realizado, que es un impacto que deja a nuestra región, a nuestra universidad. Entonces, muchísimas gracias y sobre todo gracias por mostrarnos esa trayectoria humana, esa trayectoria también como artista, como docente, que para nosotros es muy importante también resaltar. Entonces, profe, muchas gracias. A ustedes por la amable invitación. La verdad que estos espacios los siente uno muy humanos, muy sensibles, y invitarlos a todos a que en este espacio pueda enriquecer toda la cultura y la producción académica de la universidad. Agradecerle a Francisco Torres, agradecerle a Javier Caicedo, porque fueron mis compañeros de ruta en esta elaboración de este texto. Agradecemos a nuestro autor por haber participado de esta grandiosa obra. Lo felicitamos y si ustedes quieren adquirir esta maravillosa obra la pueden encontrar en www.editorial.udenar.edu.co o también visitarnos en nuestro espacio físico. Ahora nos vamos con la más reciente novedad editorial. La novedad editorial del día de hoy es Habilidades de pensamiento en la educación primaria,
realidades y desafíos de la editora Ana Barrios Estradas y más docentes que participan dentro de esta investigación tan importante. Si gustan adquirir este libro en formato físico, visítenos en nuestra nueva librería que queda al frente del bloque tecnológico o visiten nuestra página web www.editorial.udenar.edu.co. Muchísimas gracias por asistir hasta el final de este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.